Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, a mí me vuela la cabeza cada vez que lo pienso, y que creo que resuena con muchos de ustedes. El título de hoy es un poco provocador, ¿verdad? La prensa nos roba hasta los recuerdos. Suena a ciencia ficción, a una conspiración digna de Hollywood, pero vamos a desgranarlo juntos. ¿De qué va todo esto? Pues básicamente vamos a explorar cómo la manera en que se presentan las noticias, la forma en que los medios de comunicación moldean la información, puede influir, e incluso distorsionar, nuestra propia memoria de los eventos. Piensen en ello, ¿cuántas veces han estado seguros de algo, solo para darse cuenta de que la realidad fue un poquito diferente? ¿O han recordado un evento de una manera que, al contrastarlo con otras personas o con información más objetiva, se ve incompleto? Vamos a analizar las diferentes facetas de esto, desde la simple omisión de detalles hasta la manipulación sutil. Pero antes de adentrarnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Solo le dan clic al botón de suscribirse y a la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a ponernos serios y a desmantelar esa idea de que la prensa nos roba los recuerdos. Para empezar, pensemos en la naturaleza misma de la memoria. No es una grabación perfecta de la realidad. Nuestra memoria es reconstructiva, es decir, cada vez que recordamos algo, lo estamos, en cierto modo, volviendo a construir. Y en ese proceso intervienen un montón de factores. Uno de los más importantes, sin duda, es la información que recibimos del exterior. Y aquí es donde entra en juego la prensa, nuestros medios de comunicación. Imaginen que ocurre un evento importante, algo que va a ser noticia. Los periodistas, con el objetivo de informar, seleccionan qué aspectos destacar, qué palabras usar, qué imágenes mostrar. No pueden contarlo todo, eso es obvio. Tienen limitaciones de tiempo, de espacio y también, seamos sinceros, tienen agendas y perspectivas. Y esa selección, esa edición, esa forma de presentar la historia, es la primera capa que influye en nuestra percepción y, consecuentemente, en cómo vamos a recordarlo. Por ejemplo, si un periódico tiende a titular un evento político con un lenguaje alarmista, es muy probable que el lector empiece a recordar ese evento con esa misma sensación de alarma, incluso si los hechos objetivos no justificaban tanto dramatismo. El lenguaje que se usa es fundamental. Palabras como crisis, caos, escándalo tienen un peso emocional mucho mayor que términos más neutros como desafío, cambio o situación. Luego está el concepto de priming o de cebado, muy estudiado en psicología. Básicamente, la forma en que se nos presenta la información por primera vez puede predisponer nuestra forma de pensar y de recordar eventos futuros relacionados. Si una noticia, por ejemplo, se centra en las consecuencias negativas de una nueva ley, es más probable que recordemos esa ley por sus aspectos negativos, ignorando o minimizando los beneficios que también pudo haber tenido. La prensa, al decidir qué aspectos enfatizar, está literalmente cebando nuestra memoria, dándole una dirección particular. Y no nos olvidemos de la repetición. Cuando una noticia se repite una y otra vez, con la misma narrativa, con los mismos ángulos, esa versión de los hechos se va anclando en nuestra memoria. Se vuelve más sólida, más difícil de cuestionar. A veces, lo que nos parece un recuerdo nítido de un evento es, en realidad, el reflejo de la constante exposición a una determinada versión de la noticia, promovida por múltiples medios. Es como si la realidad se diluyera y en su lugar quedara la imagen que la prensa ha proyectado incansablemente. Piensen en eventos históricos. ¿Cuántos de nosotros sabemos sobre ciertos acontecimientos a través de lo que nos contaron en la escuela o vimos en documentales, que a su vez se basan en interpretaciones mediáticas? Es difícil, casi imposible, separar nuestra memoria de la influencia de estas narrativas. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no solo hablamos de eventos que ocurrieron hace mucho tiempo. Esto nos afecta en tiempo real. La selección de imágenes y vídeos es otro factor clave. Una imagen poderosa puede evocar emociones muy fuertes y a menudo, esas emociones se asocian directamente con el recuerdo del evento. Si un noticiero muestra repetidamente imágenes de desorden y caos durante una protesta, es probable que recordemos esa protesta como inherentemente violenta, incluso si la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos.
La imagen a veces se convierte en la verdad, eclipsando la complejidad de la situación. Incluso la ausencia de información puede ser una forma de robo de recuerdos. ¿Qué pasa cuando la prensa ignora por completo ciertos aspectos de una historia? ¿O cuando omite voces importantes, perspectivas alternativas? Esos detalles, esas otras miradas simplemente no llegan a nosotros, y por lo tanto, no forman parte de nuestro recuerdo. Es como si una parte de la realidad se borrara de nuestro disco duro mental. Y eso es, en esencia, un robo. Un robo silencioso pero efectivo. Y no podemos ignorar el impacto de las redes sociales. Aunque no son la prensa en el sentido tradicional, se han convertido en una fuente de información para muchísimas personas. Y en las redes la información se amplifica de maneras muy interesantes. Las noticias falsas, las fake news, se propagan como la pólvora, y una vez que una noticia falsa se inserta en nuestra memoria, puede ser increíblemente difícil de erradicar. Es como si esa mentira se fusionara con nuestra percepción de la realidad, y a partir de ahí, recordáramos el evento de esa manera distorsionada. La prensa, al compartir o desmentir estas noticias, también juega un papel, pero a veces el daño ya está hecho. Ahora, no quiero ser fatalista. No estoy diciendo que debamos desconfiar de todo lo que leemos o vemos. La prensa tiene un papel crucial en nuestra sociedad, el de informar, el de fiscalizar, el de dar voz a quienes no la tienen. Sin embargo, sí creo que es fundamental ser conscientes de cómo funciona este proceso. Ser lectores y espectadores críticos. ¿Cómo podemos protegernos de este supuesto robo de recuerdos? Bueno, lo primero es la diversificación. No se queden con una sola fuente de información. Comparen diferentes periódicos, diferentes noticieros, lean opiniones de distintos sectores. Busquen fuentes primarias siempre que sea posible, es decir, documentos originales, declaraciones directas en lugar de interpretaciones. Segundo, cuestionen. Pregúntense quién está diciendo esto, con qué propósito, qué información podría estar faltando, qué lenguaje se está utilizando. No acepten la información de manera pasiva. Involúcrense con ella, analícenla. Tercero, sean conscientes de sus propias emociones. Las noticias que nos generan una reacción emocional fuerte, tanto positiva como negativa, son las que más fácilmente se graban en nuestra memoria. Y son también las que más susceptibles son a la manipulación. Traten de separar la emoción del hecho. Cuarto, hablen con otras personas. Contrasten sus recuerdos con los de amigos, familiares, compañeros. A menudo, la memoria colectiva puede ayudarnos a identificar inconsistencias o a recordar detalles que individualmente habíamos olvidado. Y finalmente, eduquémonos. Aprendamos sobre sesgos cognitivos, sobre técnicas de manipulación mediática, sobre cómo funciona la mente humana y la memoria. Cuanto más sepamos, más herramientas tendremos para defender nuestra propia percepción de la realidad. Piensen en esto: si la prensa nos roba los recuerdos, ¿no será que también nos da otros? O quizás simplemente moldea los que ya tenemos. La línea es muy fina. Lo importante es que seamos capaces de distinguir nuestra propia memoria, nuestra propia experiencia, de las narrativas que nos intentan imponer. La memoria es parte de nuestra identidad, de quiénes somos. Y si esa memoria puede ser influenciada, distorsionada, o incluso suplantada por una narrativa externa, estamos perdiendo una parte fundamental de nosotros mismos. Así que, recapitulando un poco, hemos hablado de cómo la selección de información, el lenguaje utilizado, la repetición de mensajes, la elección de imágenes e incluso la omisión de datos por parte de la prensa, pueden influir significativamente en nuestra memoria de los eventos. Hemos visto cómo esto puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, haciendo que recordemos las cosas de una manera que quizás no se ajusta del todo a los hechos objetivos. Y hemos compartido algunas estrategias para protegernos de esta influencia, como diversificar nuestras fuentes, ser críticos, ser conscientes de nuestras emociones y dialogar con los demás. Es un tema complejo, lo sé. Y seguramente genera muchas preguntas y reflexiones. Pero lo que espero es que este vídeo les haya dado algunas herramientas para pensar de manera más profunda sobre cómo consumimos información y cómo esta afecta nuestra memoria. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haberse quedado a escucharme. Su tiempo es valioso y me alegra que lo compartan con nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema?
¿Sienten que la prensa ha influido en sus recuerdos de algún evento en particular? ¿Tienen alguna otra estrategia para proteger su memoria? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias y puntos de vista. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o útil, les animo encarecidamente a que le den un buen like. Un me gusta siempre nos ayuda a llegar a más gente. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda interesarle este tema. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.